Yo les traía una historia que empieza en la tortuga marina y termina en la familia, pero por razones de tiempo voy a tratar de ser concreta y rápida, cosas que me cuestan un poco. De todas maneras voy a empezar lejos, voy a empezar por decir que el ser humano es quizás una de las especies con la mayor inversión y el mayor gasto en el cuidado de sus crías. La magnitud del esfuerzo, o mejor dicho, el esfuerzo que hace el ser humano para cuidar a sus crías es uno de los mayores en magnitud, es uno de los mayores en tiempo, la duración que el bebé humano requiere de cuidados de adultos es, todos sabemos que de muchos años, y no solo en tiempo y en magnitud, sino que también en el número de individuos involucrados. No solo la mamá y el papá están involucrados en el cuidado de ese bebé humano, sino que el ser humano, digamos que ha creado una red relacional, que es lo que llamamos familia, y que sirve de apoyo y de sustento para este cuidado de la cría, o de la cría como se diría en biología, o del bebé humano. Ese tejido relacional, el más cercano al bebé, es lo que podemos llamar la familia, el más cercano y con los nexos más fuertes, lo que podemos llamar la familia, porque también está la sociedad, pero digamos que es como lo más extendido. Esa familia se encarga no solo de garantizar la subsistencia, la supervivencia del bebé, sino que además, y de enseñarle a procurarse su propia supervivencia en adelante, sino que además es necesario enseñarle a formar esos tejidos relacionales de la familia y a fundar, a continuar esos tejidos relacionales cuando llegue a ser adulto. Entonces, para el ser humano, no solo es cuidar al bebé, sino enseñarle a formar familia. Otra de las características del ser humano como especie es la flexibilidad biológica. El ser humano responde a mandatos biológicos, pero la manera de hacerlo no es estereotipada. Los comportamientos pueden tener mucha variabilidad respondiendo al mismo principio de adaptación. Entonces, en el caso de la familia, sucede así. La familia puede cumplir la función que viene a cumplir de muy diversas maneras y con estructuras muy diversas. Un papá, una mamá, un hijo, unos hijos es una familia. Una mamá sola con un hijo o con varios hijos es una familia. Una abuela, un papá, unos hijos es una familia. Dos mamás y unos hijos son una familia. Dos papás y unos hijos son una familia. Una pareja sola es una familia, y así podríamos seguir. La variedad de estructuras familiares es infinita, podríamos decir. Entonces, de acá quiero sacar dos ideas principales. La primera es que el ser humano es familiar por naturaleza. Esa es nuestra naturaleza, y el éxito del ser humano como especie depende del éxito de la familia como estructura social o como estructura relacional. Y la otra idea que quiero sacar de acá es que no sirve de mucho, no es muy útil compararnos con otras familias con fines evaluativos, digamos, para evaluar, para juzgar a la familia de al lado, o para juzgar o evaluar a nuestra propia familia en términos de la comparación con esa otra familia, porque cada familia es un universo y cada familia tiene su forma de ser y su forma de cumplir su función. Entonces, a mí me gustaría hablar más que de evaluar, de juzgar a una familia, me gustaría hablar de calibrar a la familia. Y voy a compartir, cuando hablo de calibrar, tal vez el criterio más importante es el bienestar de los miembros de esa familia, porque inclusive hablar de conflicto y de armonía puede ser un poco también complicado, porque el conflicto en una familia no necesariamente es señal de que la familia está en un mal estado. El conflicto a veces es necesario, y la falta de conflicto no es señal de que esa familia está sana, porque a veces hace falta el conflicto y el que no esté presente pues también está generando malestar en sus miembros. Entonces yo preferiría hablar del bienestar y del crecimiento de cada uno de sus miembros. Y para ello voy a tratar de explicar tres criterios que las personas que nos dedicamos a ayudar a las familias solemos tener en cuenta, y
que hemos aprendido de quienes han estudiado la familia, no solo los han ayudado, sino que se han dedicado a escribir y a teorizar sobre eso. El primer criterio es el equilibrio que tiene que haber entre cohesión e individuación. La familia tiene dos tendencias o dos fuerzas, una hacia la unión, hacia la pertenencia, al establecimiento de reglas explícitas o tácitas de qué se puede hacer, qué pueden hacer sus miembros dentro de la familia, qué pueden hacer los miembros fuera de la familia. Hablamos aquí de lealtades, de vínculos, de afectos, de todo lo que garantiza la permanencia de esa familia, la unión de esa familia. Y en el lado opuesto, como fuerza, estamos hablando de la individuación, de la posibilidad de desarrollo de cada uno de los individuos de esa familia. Entonces hay que buscar un equilibrio entre esas dos tendencias, y cuando no lo hay, pues se genera tensión, se genera malestar en esa familia. Si nos vamos ahorita a la situación de cuarentena, probablemente lo que ha pasado en muchas de las familias es que la balanza se ha inclinado hacia el lado de la cohesión y ha sacrificado un poco la individuación de cada uno de sus miembros, y entonces en algunas familias esto es maravilloso porque hace falta reforzar la unión familiar y toda la familia está encantada y disfrutando de este momento, pero en otras familias de repente que les cuesta más, que es un mayor esfuerzo conseguir la individuación, el ver sacrificado este lado de la balanza, pues genera tensión, genera conflictos, y que son conflictos que, como creo que dije hace un ratico, si tienden a la resolución, si tienden a nuevas negociaciones, si tienden al crecimiento, no son malos, son buenos. Ahora, si tienden a perpetuarse, si tienden al malestar, si tienden a generar, digamos, desequilibrio severos en alguno de los miembros, entonces sí es preocupante. El segundo criterio que podemos utilizar para calibrar la familia es los niveles y dimensiones de funcionamiento de la familia. Todas las familias, de manera implícita, está conformada por subsistemas. La cantidad de subsistemas pueden ser muchos, ¿okay? Pero hay como tres principales: el subsistema de los padres, el subsistema de los hijos y subsistemas de contextos en el que el anillo más cercano por lo general es la familia de origen de cada uno de los padres, ¿no? Unos abuelos más que otros, unos tíos, pero digamos que ese es como el contexto más cercano. Acá en estos niveles es importante tener claro quién pertenece a cada nivel, qué funciones cumple cada nivel y qué negociaciones se hacen entre los distintos niveles. Si tenemos, por ejemplo, el nivel de los padres, allí es importante la relación horizontal que debe existir en la pareja, y ojo que cuando hablé de las múltiples estructuras de la familia, pues aquí podemos ver que hay una pareja que no está conformada, o una pareja que está conformada por un miembro que no es el papá biológico de los hijos, pero aún así debe existir ese núcleo y ese subsistema, donde tenga un apoyo horizontal y donde tenga una relación definida que podríamos llamar vertical con los otros sistemas. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? ¿Quién pertenece a cada uno de los sistemas y qué funciones asume? A veces sucede que, por ejemplo, por explicarlo de manera ilustrada, con una ilustración, algunas veces algunos de los hijos pasan a formar parte del sistema parental y cumple funciones parentales con los hermanos. Funciones parentales es de cuidado, de autoridad, de protección, y a veces eso genera tensión en ese individuo o en los otros individuos. A veces eso también afecta la relación de pareja cuando existe. Y cuando no existe, o aún existiendo, pero cuando no existe alguno de los miembros de la pareja, hay mayor probabilidad de que este niño o este hijo cumpla funciones no solo parentales hacia los hijos, sino funciones de pareja, y no estoy hablando de incesto, estoy hablando de pareja psicológica de algunos de los miembros de los padres, y entonces eso también genera tensión. Entonces aquí lo importante es quiénes pertenecen a cada subsistema, cuáles son sus funciones y cómo establecemos los límites entre esos subsistemas. Vuelvo al tema de la cuarentena. ¿Qué puede suceder en la cuarentena? Bueno, que estos subsistemas tienen presiones o movilizaciones. Los abuelos que antes servían de apoyo, por poner un ejemplo,
y que dejaban un poco de libertad a los padres para hacer o fortalecer su relación horizontal entre ellos, y apoyaban en las labores parentales con los hijos. De repente no están porque no pueden reunirse, porque quedaron en otra zona donde no están cumpliendo su función, y entonces eso genera tensión en el sistema parental y por ende en el sistema de los hijos. O todo lo contrario, los abuelos tuvieron que venirse a vivir en la casa, y pues todavía no están definidas las pautas de relación con esos nuevos miembros, o esa nueva manera en que están presentes esos miembros, y entonces eso también genera tensión. Los hijos salían a la escuela, tenían sus amistades, y eso fortalecía la individuación, aligeraba a todo el sistema, porque bueno, los sistemas no deben ser cerrados. Cuando los sistemas son cerrados, pues se sobrecargan y se cansan. Los hijos, al no estar saliendo a la escuela, no estar saliendo con sus amistades, también pueden generar tensión, entonces, dentro de la familia. Entonces, estas son cosas que pueden estar pasando en este periodo de cuarentena, y que sería interesante revisar y ver de qué manera podemos establecer nuevas reglas y reorganizar para que no se genere tensión. Y el último criterio del que quiero hablarles es las etapas por las que pasa la familia. Las familias no son siempre las mismas, las familias van cambiando con el tiempo. Entonces, estos autores que les digo que se dedican a estudiar a las familias mencionan 4 etapas principalmente. La primera etapa, que es la formación de pareja, que puede ser formación de pareja o la independizarse, formar familia, porque a veces no es una pareja la que forma la familia. La tarea principal acá es establecer los límites y las normas de esa nueva convivencia, establecer los límites con la familia extendida y con el contexto, con el trabajo, con las amistades, cómo nos vamos a relacionar ahora que estamos formando esta nueva familia. Y bueno, desarrollar estrategias de negociación, de resolución de conflicto, aprender todas estas nuevas estrategias en este nuevo núcleo que se está formando. La siguiente etapa que viene es la de los hijos pequeños. Acá, en lo que aparecen los hijos, bueno, todos sabemos que hay que redefinir todas esas normas, tanto de la relación en la pareja como de la relación con la familia extendida. Los límites, por una parte, se permean entre esos subsistemas, o tienden a permearse, y entonces hay que volver a redefinirlo, y a veces es necesario que sean permeables durante esta etapa. Entonces, es una etapa, ojo que no hablé acá de que el paso de una etapa a la otra, por lo general, genera crisis, es común que genere crisis, y aquí es cuando yo digo que una crisis no es una mala señal, simplemente el contexto está cambiando, las condiciones están cambiando, y la familia debe adaptarse al nuevo contexto. Luego los hijos entran a la escuela y viene la adolescencia, que es la tercera etapa, y aquí hay, es lo que podríamos decir, unos aspectos fáciles y unos aspectos difíciles. Tal vez el aspecto más difícil es que la familia se abre a nuevos contextos que tienen normativas diferentes, valores diferentes. Los hijos traen de fuera patrones que la familia tiene que también aprender a negociar, que también tiene que aprender a establecer nuevas normas con esas relaciones, con el contexto que antes no existía. Eso tal vez es la parte difícil. La parte fácil es que el estar los hijos en unos nuevos contextos aligera la carga parental de los padres, y los padres pues tienen un respiro en eso de su individuación y de su relación de pareja, se sienten como un poco aliviados. Y bueno, finalmente la etapa de los hijos adultos, que si nos damos cuenta es la misma etapa de formación de pareja, pero ahora vista desde el ángulo de los padres, no de los hijos que se están independizando, sino de los padres que están soltando a los hijos, ¿no? Entonces viene otra vez toda esa redefinición de normas, de límites, de lealtades y todas estas cosas. Y bueno, quiero cerrar con esta imagen.
historia es que el puente es el mejor construido, con la mejor tecnología, pero no se toma en cuenta el posible cambio. Bueno, tal vez no había que tomarlo, pero el río cambió, el curso del río cambió y el maravilloso puente se quedó sin cumplir su función. Entonces, la familia es un ente que cambia históricamente, filogenéticamente, a través de la historia. La familia no es la misma de hace 500 años hoy en día, y la familia también cambia ontogenéticamente en la historia de cada individuo. Nuestra familia cuando nacimos no es la misma familia que tenemos ahora, y eso no está mal, eso es así y tiene que ser así. Estar todo el tiempo calibrando, todo el tiempo redefiniendo, todo el tiempo aprendiendo a vivir en familia.